Hola, buenas tardes. Vamos Hola, a buenas dar tardes. comienzo al primer programa, que es la primera entrevista que vamos a hacer en este canal de YouTube Virgen María. Tenemos con nosotros al padre John Chigosi, nigeriano, sacerdote. Ahora lo presentaré, pero antes de nada me gustaría que bendijese el canal y bendijese también esta grabación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor nos bendiga a todos y nos conceda tu Espíritu en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos. Muchas gracias, padre. Bueno, voy a hacer una breve presentación. El padre John Chigosi tiene 36 años, es nigeriano, fue ordenado sacerdote hace ahora aproximadamente 2 años y aparte de sacerdote, él es religioso porque pertenece a la Orden de los Josefinos de Murialdo, fundada hace ciento y pico años, al final del siglo XIX, por San Leonardo Murialdo. Bien, él es el primer sacerdote josefino de su estado en Nigeria, que es el estado de Anambra. Y poco más. No sé si quieres añadir algo sobre ti mismo antes de que te haga la primera pregunta, padre. Algo que puedo añadir es que como mi parte es del sureste de Nigeria, soy de tribu de Igbo. Vengo de un pueblocito de Upo en Anambra, en el estado de Anambra. Algo más, yo, algo más hablando, podemos encontrar algunas cosas más de quién soy, de qué estoy haciendo, de mi historia un poquito, ¿no? Como podéis ver, el padre lleva en España, que llevas un año aproximadamente, un poquito más. Un año y 4 meses, algunos Él, días. él sabe inglés perfectamente, sabe su idioma local, sabe también italiano. Llegó a España con unos conocimientos muy, muy, muy ligeros del castellano o del español y lo maneja bastante bien hoy en día y desde hace ya bastante tiempo, lo cual quiere decir que es una persona bastante inteligente. Bueno, comenzamos, padre. Sí, Como me gustaría que nos contases cómo fue tu infancia, cómo era tu entorno familiar y todas estas cosas. vale. Y yo, como igual de todos los niños de mi época, en mi pueblo de Upo, como ya citado al inicio, en el área de gobierno local de Newi, sur de Newi, en el estado de Anambra. Asistí a la escuela primaria y a los días de catequesis, como sabemos, es costumbre aquí también de nuestro pueblo español o de Europa. Luego me uní a los monaguillos, ¿no? Podemos decir los que hacen servicio a la misa. Luego a la escuela secundaria y a los años de confirmación asistí ya a la escuela primaria y secundaria hasta que terminé los primeros 3 años de secundaria antes que tomar la decisión final de irme en seminario menor y a pasar de las dificultades para pagar las cuotas, ¿no? Escolares, porque en mi pueblo, como Nigeria o mayoría de toda parte de África, hay que pagar tasas de la escuela de enseñanza, de comprar los libros. También aquí hay la gente que compran los libros como Nomar y otros impuestos relacionados con los libros. De pequeño realicé pequeños trabajos y servicios para ganar algo de dinero como para financiar mis estudios e incluso en algunas ocasiones para mis propias cuestas escolares. La primera vez de que sentí, vale, esta Como, decisión de seminario, de sacerdocio estaba cuando en seminario, pero hablamos más allá, siguiendo nuestro discurso. bueno, vamos despacio porque hemos avanzado
hemos avanzado muy rápido en el tiempo en muy pocos segundos, ¿verdad? Entonces a Vale, mí me gustaría saber cuándo sentiste por primera vez la llamada al sacerdote, de niño, más adelante, no sé, cuéntanos. ya. Vale, ya sin de niño, desde elementaria, ya de escuela, porque teníamos un sacerdote que venía a nuestra escuela para rezar para nosotros y cantaba bien, muy bien. Su ¿Qué, modo de qué- qué edad el tenías sacerdote. entonces? ¿Ah? ¿Qué edad tenías? ¿7 años, 6 años, 5 años? Cuando llegué este sacerdote, tenía 19 años, ¿sabes? Este tipo de admiración de niño, pero sin creer que al final de todo voy a ser cura. Pero después de mi primera comunión, he sentido propio, como más de manifestación de la invitación de Dios propio, de la llamada de Dios, puedo decir. Y no he tomado deprisa la decisión, tomé la decisión después de algunos años de secundaria, de escuela primaria y secundaria, porque sabiendo que en mi familia no teníamos los recursos para poder sostener o soportar a alguien que va a estudiar en seminario. Entonces, desde entonces, nunca supe cómo hacerlo hasta que un amigo me proponía, tal vez un amigo Ushen Romano Sebure, me proponía que podemos hacer exámenes de ingreso en seminario menor. Me invitó a solicitar al ingreso al seminario menor en el año 2004. Algunos de nuestros compañeros que habían ido y seminario nos han provocado más porque después de primera comunión unimos como monaguillos a hacer este servicio. Tenemos grupo pequeño de los monaguillos en la parroquia. Entonces, haciendo este servicio te provoca, ¿no? Más de este tipo de sentido, de avecinamiento, de cercanía al altar de Dios. Este es cuando se volvían de vacaciones, mirando compañeros que están en seminario, ves algo distinto de tu modo de ser, ve algo distinto, ¿no? Que atraes más de ahí, ¿Los veías más, contentos? ¿Les veías sí, sí, contentos? sí, sí, Sí. sí, más de cultura, ¿no? ¿Y este Entonces, seminario menor era allí en Nigeria, era cerca de ti? O... propio a mi pueblo de Upo, porque tenemos un seminario menor de la diócesis, está propio en mi pueblo, pero un poco lejos, ¿sabes? Un pueblo de un villaggio, ¿no? Que hay otros pueblos pequeños, y está fuiste cercana a mi pueblo. Entonces, yo con este amigo tomamos la decisión de irnos a hacer este examen. Y afortunadamente hicimos los primeros exámenes, aprobamos todos, pero lentamente eh, reprobamos la entrevista. Al año siguiente y íbamos probamos, quiere decir a, que suspendiste. sí, 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 sí. Suspendiste la primera vez. Fuimos la Vale. primera vez, fuimos suspendidos, pero la segunda vez íbamos a ir de nuevo el año siguiente, pero mi amigo estaba enfermo, no estaba conmigo, entonces estaba enfermo, fui solo y esta vez fui admitido en el seminario menor, lo que significa no dejar 3 años en el secundario público, porque esperando estos años que matura
es tu deseo que se acrecenta, ¿no? Es que da más fruto en mí. Yo he tenido que ir en, escuela normal Tuviste que repetir pública. los estudios que ya habías hecho, nos estás diciendo. Sí, Tuviste sí, que sí, repetir los sí, estudios de la sí, calle sí, repetí, más, sí, más los sí, estudios sí, religiosos que hacías en el sí, sí, seminario sí, menor. eso, renunciar 3 años en la escuela pública para poder conseguir la formación en el seminario. Así. Y cuando acabaste el seminario menor, En 2010, 2012, no sabes, 11-12, año académico, 11-12, año académico. ¿qué hiciste cuando acabaste? Empezó 2005 y acabó en el 2011-12, año académico, 11-12. Sí, pero ahí luego ¿a dónde fuiste? ¿Y qué hiciste? Luego prácticas como seminarista de seminario menor, hacer un servicio en la parroquia, estar en la parroquia, dar servicio, catequesis, enseñanza en la escuela que teníamos en la parroquias, porque hay casi todas las parroquias de mi pueblo, hay las escuelas de primario, infancia, primario y cole. Es eso. Bueno, y entonces cuando acabaste esto, pasaste luego al seminario mayor, allí ¿en dónde? ¿Y cómo? ¿Y qué Para hiciste? irme, sí, sí, de seminario mayor, que después haciendo este servicio en la diócesis, en la parroquia, Y me venía. económicamente cuéntanos también cómo el dinero lo conseguías tú, te apoyaba la familia, otras personas, ¿cómo fue esto? Eso es un milagro, antes de todo, de sabiendo que somos muchos, de otros 9 hermanos. Eh, Estudiar era un poco difícil, pero mis hermanos más mayores habían aprendido a hacer comercios, ¿no? Habían aprendido de hacer comercios, a tener negocios. Entonces, cuando yo entraba al seminario, ellos estaban empezando la vida de tener Mm. negocios propios y también a construirse sus familias. Eh, pero me han ayudado mucho, me habían ayudado mis hermanos para pagar tasas. También algunas veces durante la vacación yo he tenido que conseguir un trabajo, pequeños trabajos, hacer servicio a los albañiles para Muy ganar bien. un poco de dinero, también siendo seminarista, para Hacer ganar un cemento poco y de estas dinero. cosas. Sí, sí, Al sol. sí, de todo. Para conseguir un poco de platas para poder pagar tasas de los estudios Bueno, de eso. entonces, ¿cuáles fueron las personas, y cuéntanos un poco de cada una de ellas si quieres, que influyeron o más influyeron me imagino que habrá muchas, ¿vale? Pero cuéntanos de alguna así principal en todo el camino tuyo de la vocación hacia a ser sacerdote. Y sobre este, como sabemos, cada uno en su historia de vida encuentra también algunas personas buenas y algunas personas malas. Más importante es que conseguir, ¿no? Caminando en el sendero que quieres caminar. Yo había encontrado muchas personas que influyen en mi decisión. Antes de todo, el párroco de entonces que venía en mi escuela según de primaria. Podemos decir, a mí me parece a mí que aquí está comparable a escuela media, ¿no? De elementaria. Sí, ¿Con elementarias. qué edad estás hablando? De 7-12 años. Primaria se llama, Sí, sí. sí, primaria, ok. Entonces en Italia español está correcto. Entonces, de párroco de entonces me había padre Valentine Huachucu, porque cantaba bien, es guapo, es alto como, como soy yo, yo soy ahora.
cantaba bien, lleno de alegría, de animación, yo la admiraba. Pero como tú no tienes plata, no tienes a alguien que te cuida de la familia, entonces como cuidar a seguir este camino de niño, de pequeño, tienes que te bloqueas, ¿no? Un poquito a esperar que matura tu deseo, que también tener a algunas personas de apoyo que te pueden sostener. Entonces, párroco, entonces, y mis amigos, antes de todo, Ushena y compañeros de servicio como monaguillos que provocan este tipo de deseo de probar mirando sus familias, saber que en el pueblecito se conocen, ¿no? Las familias se conocen y también me han provocado más a conseguir luego, después del seminario menor, para entrar en seminario en la congregación de San José, ¿no? Con un amigo, Ambrose Mary, un amigo del corazón. Es verdad que a fin no se acabó con Josefino, se marchó antes. Y luego padre Efrem y otros mis hermanos de la familia y mi papá y mamá. Antes, al inicio, mi papá no entendía, no quería que voy a ser cura. Me decía, no, no, mira que hay muchos hermanos, hay muchas posibilidades, hay muchas oportunidades de construir una familia, de tener una mujer, tu hijo, hijos propios, como sabes que me ha dado la vida, tengo que también haber una familia. Yo le decía, no, no es problema, cada uno tiene que seguir su camino, su sentido de vida, de su, podemos decir ahora, su Misión. llamada, de misión de una persona. Pero ¿Y tu, a pasar de tiempo, no se ha visto que no me puede cambiar, cambiar. Es verdad que me encontraba con algunos momentos, pero con la gracia de Dios habían algunos entendido. momentos de sequedad también ahí, a esa edad? Él, de este momento Sequedad espiritual me refiero, ¿o no? de... Sequedad espiritual, de abandono, como que Dios no No, está. abandonar, no me ha abandonado, pero no quiere saber nada de, de mí, porque cuando voy de la vuelta o la vacación, ¿no? Hablemos normalmente como papá y mamá. No, pero no me refiero Mm, a eso, padre. Me refiero a si sentiste en algún momento a esa edad vacío espiritual, ¿vale? De Dios. Ah, se fue cuando entraba con los josefinos, en el momento de tomar la decisión final a conseguir este camino, ¿sabes? Hay momentos de altos y momentos de bajo en la vida, en el camino, en modo particular, en el camino de cuando te tomas una decisión a tomar la decisión de comprometerme completamente, ¿no? Implicarme completamente con la vida religiosa, me encontró con este tipo de sentido de un vacío espiritual. Es que rezando no me siento alegría, no está. Pero algo más importante es, tenía la serenidad, ¿no? De ¿Vale? seguir este tipo de serenidad, seguir, de conseguir mi camino. 2 meses antes que tomamos el voto iniciar, El voto final. yo Ah, me, no, yo sí. voto iniciar, porque después Mm. de postlandato, noviciato, después de noviciato tienes que tomar las decisiones y los votos de pobreza, de castidad y la obediencia. Antes, 2 meses antes, yo empecé a recuperar, recuperar la fuerza y la alegría. Y desde ¿Cuál es el, entonces, cuál es el más duro visto desde hoy? La pobreza, la castidad, la obediencia, depende del momento. ¿Cómo lo ves esto? más duro para mí es, más duro para mí es
la castidad como un africano, ser sincero como un africano. Pero con la gracia de Dios estamos luchando sobre él. Ujú. Sobre todo ahora puedo decir que yo he tenido un poco de momento de la provocación, de las pruebas, pero hasta ahora estamos tranquilos, luchando, manejando esta Muy realidad. Y bien. más me cuesta ahora me cuesta más la obediencia a estar aquí en España Ujú. y dejar mis padres y mis Luego hablamos amigos, de eso. mis hermanos, sí, sí. John, ¿qué significa para ti ser sacerdote? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué significa ser sacerdote? Ser sacerdote, eh, antes de todo, de niño, que venía para mí antes como una persona de cariño, ¿no? Persona de cariño y significa para mí ser símbolo de la esperanza y alegría. Cariño, ¿no? De cariño viene este tipo de animación, de alegría y esperanza a los demás, ¿sabes? Esa voz que, ser una voz que habla por los que no tienen la voz, ¿no? Ujú. Una mano que levanta a los caídos. Y es cierto, como sabemos, en mi pueblo, nuestro pueblo tienen de generar en África, tenemos este tipo de reverencia, ¿no? Veneración o admiración a los sacerdotes, porque lo hacen por quien representan los sacerdotes para nosotros. Ahora que llevo 2 años como sacerdote, puedo decir que el sacerdote es esa persona común, una persona de medio de nosotros, que está en medio de nosotros, sencilla y débil, que Dios elige y utiliza para la salvación de su pueblo. Aquel que acepta ser, ¿no? Ser utilizado por Dios a servicio de su pueblo. Porque al final vives como sacerdote no para ti mismo, vives, trabajas, haces sacrificio para que, para ser un símbolo, no un instrumento inútil en las manos divinas de Dios que Él quiere utilizar para dar consuelo y esperanza a su pueblo, ¿no? Ser también hacer este tipo de personas que dan no, la esperanza a los que no tienen esperanza, Un siervo ¿no? inútil, muy útil. Esto para, esto palabra, las palabras santas, las palabras santas. Bueno, qué le dirías, John, a un joven, como tú lo fuiste, eh, que sienta esta llamada a ser cura, a ser sacerdote? Yo dejaré un consuelo, un consejo a este joven que quería ser sacerdote o ser cura o caminar, antes de todo, de mirar su sensibilidad y luego mirar su capacidad y poniendo también a su visión tres cosas: sensibilidad, capacidad y la visión. ¿Cómo puedo decir? Definir este es como estas palabras como las patas o piernas, las piernas para caminar en Has dicho capacidad, en ¿a qué te capacidad, refieres? ¿A capacidades lo que intelectuales? tienes como una persona, tu capacidad intelectual, o sea, tal vez también psicológicamente Vale, y eso. también físicamente de salud. Porque Ujú. si no estás bien, ¿cómo haces a estudiar? Tienes que tener, estar bien de salud, también físicamente, porque Jesús era un hombre de físico, ¿no? Que caminaba Ujú. Ujú. de toda la parte de Cafarnao, Jerusalén, de Jerusalén a toda la parte del mundo, ¿no? También visitando, como ayer, visitando
suegra de Pedro, de su amigo. Entonces quiere decir que había visitado de 12 apóstoles que tenía en el alrededor de él. Tiene capacidad de caminar, de salud, de buena salud, y también mental para resistir, Ujú. ¿no? Provocación, conflictos, a seguir camino que quieres, ¿no? A tener la capacidad intelectual para seguir discusión, ¿no? A presentar lo que tienes dentro, afuera, ¿no? A Todo compartir. esto se lo pides a Dios frecuentemente. Cada día, a despertarme cada día, pido la gracia de ser la luz, de, de llevar a cabo al final del día, menos, a sembrar algo en los corazones que me encuentran en el camino de la vida, ¿sabes? Ujú. Esta es. ¿Por qué estás en España? ¿Qué motivo que fueses trasladado a España? Porque Mm, eras, a ver, en principio, recordamos, eres sacerdote de los josefinos de Murialdo sí, sí, y hay muchos más josefinos de Murialdo allí en Nigeria, ¿vale? sí. Y yo creo que quizá algunos de ellos están viniendo a distintos tipos de Europa, distintos países de Europa. Cuéntanos un poco esto y también tu caso personal. Sí. Mi caso personal para venir aquí, no, antes de todo, no era de mi voluntad personal, no había pensado, no tenía en mente de mi historia, entrando a conocer los josefinos, sabiendo que los josefinos están en todo el mundo, no había pensado que un día, antes de todo, me voy a ir en Italia para hacer servicio y luego a estudiar teología y luego Todo a... eso lo hemos saltado todo eso, padre, Sí, porque sí, sí. estuviste. Entonces, empecé haciendo un poco anti de todo eso, la historia. Venir aquí me fue como una sorpresa, pero decir ahora. Pero esta sorpresa, ¿sabes? Para mí es una bendición, porque veniendo aquí tengo que cambiar todo, mi proyecto, aceptar proyectos divinos, como, como las lecturas de esta mañana de Lucas capítulo 5 versículo 1-12, ¿no? Jesús que, visité, el que ha visitado sus amigos en sus lugares de trabajo, ¿no? Hablando con ellos, que ellos eran, ¿no? Expertos de pescado, de peces, pescadores, ¿no? Dice, echad la red. Ellos habían dicho de Pedro, hemos trabajado toda la noche sin Nada. nada, pero en tu palabra echamos la red. Mm. Entonces, de eso que estoy aprobando ahora, yo tenía mi proyecto, pero cuando me decían, yo ahora te queremos enviar en España, ¿quieres o no? Yo decía, aquí estoy, hágase en mí según sus palabras. Vosotros tomás la decisión, porque entrando en, seminar, en la congregación, yo no conozco a nadie, no tengo a nadie, pero seguido la formación, ahora que me queréis enviar en España, ahí creo, y creo que encontraré la voluntad del Padre. Aquí estoy, venir aquí no era mía decisión, era la de los superiores, pero venir aquí yo he encontrado una familia, por ejemplo, un hombre cariñoso como Luis y la familia que habían acogido cuando llegué aquí, dándome un poco de clase de básico, ¿no? Y del idioma. Entonces, yo ¿Cuántos, soy contento de... cuántos sacerdotes fuisteis ordenados en esta ordenación de Josefinos en tu año? En mi año, como de mis compañeros, yo no fui ordenado con mis compañeros, Ujú. porque mi año de estudio se cambió con el COVID. Mm. ¿Qué quiere decir? Mis compañeros estaban en África, fueron en África por el servicio después de filosofía, tirocínio, ¿no? De pastoral. Entonces estaban ahí con el COVID, fueron bloqueados para venir en Italia a estudiar. Y yo, estando en Italia, Vale. empezó ya algunos meses antes. Yo acabó algunos meses antes de los estudios, antes de mis compañeros, pero añadiéndome
con los seminaristas de la diócesis de mi pueblo, fuimos ordenados 24 jóvenes. 20, 22 de ellos eran diocesanos y, y dos eran eh, religiosos. Uno es de la congregación local de mi pueblo, la Sagrada Familia, pero para los jóvenes y educación. Y yo, único Josefino, único Josefino en medio de ellos, Está- como ya citado antes. Yo soy es- primero Josefino de mi estado de África que llegué a ser ordenado como sacerdote. la iglesia está muy fuerte en África y también en otros países del tercer mundo, mucho más que aquí en Occidente, en Europa o en España. La iglesia en África, como sabemos, la África, podemos decir, es fruto de los misioneros, cosecha de los misioneros, podemos decir. Entonces, los europeos nos han evangelizado, dejándonos también, dejándonos también la responsabilidad de la iglesia hoy. Es más sentida la presencia de la iglesia en África ahora, como Este antes proceso, este proceso se se ha sentía. revertido, ¿no? Y ahora habéis venido vosotros, estáis viniendo vosotros a evangelizarnos a nosotros, Sí, quizás. es eso. Sí, como en el Salmo, ¿no? Me parece este Salmo que dice, el Salmo de 125, 26, ¿no? Donde dice, se iban llorando, llevando semillas de sembrar, pero volviendo llevan, ¿no? Cosechas, ¿no? Maravillas. Ahora es momento europeo de cosechar sus semillas que habían sembrado llorando. Es verdad Vale. que algunos misioneros fueron en África para evangelizar sin su voluntad, sabiendo que van a morir de malaria o de algunas cosas, de enfermedad, Y ¿no? Infecciones, otra. Pero ahora gente de europeo tienen que abrir sus brazos para acoger sus cosechas acogernos, de verdad que algunos, algunos de nosotros somos negros, algunos son blancos porque vienen de Asia, de Filipinas, de misioneros o nuevas vocaciones. Tenemos que acoger todo porque son las cosechas de las semillas misioneras. es, Entonces, eres muy positivo con el futuro de la iglesia también aquí en Europa, entonces. sí, 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 es cierto. Estoy seguro, 100%, digo, porque hay ahora algunos jóvenes que están ya buscando, solamente que el ambiente, no a su alrededor, algunas veces sofocan, ¿no? Hacen sufrir esta vocación, esta semilla, esta brota o brotes que están puntando porque la cuestión de la vocación en Nigeria, por ejemplo, es más de la cuestión de la familia que rezan. Los valores que nosotros tenemos como los africanos, alguien puede decir es un país en desarrollo, ¿no? Los países pobres, pero en realidad antes tenemos esta costumbre, esta cultura de rezar, oración, fidarnos siempre a Dios, porque hay un modo de dicho de los ganeses, de Shui, que dice que, traduciendo esta palabra, que nadie enseña a un niño que existe Dios. Entonces, un africano es naturalmente religioso, ¿ok? Antes que vinieron los misioneros, entre nosotros los africanos, teníamos ya presencia de sentido religioso, sí, religioso, pero es verdad que antes antenados estaban alabando a Dios a través de sus realidades de la naturaleza, pero recibiendo el Evangelio como nuestros antenados han cogido los misioneros, los blancos, habían dado también la posibilidad a ellos de sembrar, de también de tener frutos
de sus semillas, porque en mi pueblo de Ibo, antes de todo, no aceptaron los colonizaciones, ¿no? Pero de los misioneros, habían acogido todos los misioneros. Esos son los hombres de Dios. Algunos han donado sus terrenos gratuitamente, grande. Por eso la iglesia en mi pueblo tienen muchos terrenos de espacio para construir escuelas, universidades grandes de mi pueblo. La mayoría de nosotros hemos pasado de la educación en escuelas de misión, ¿no? De la iglesia. Así que lo llamamos escuela misión, de la misión, ¿no? Ahí hay los valores que siguen enseñando hoy, como el seminario hay perfecto, ¿no? Espacio perfecto para estudiar, para educación, pero también provocar este tipo de crecimiento de pensamientos, de haber visión del mundo, ¿no? A ver, ya. Entonces, tenemos que agradecer a nuestros antenados que habían acogido los misioneros, han dado también espacio por los misioneros. Eso, la iglesia en España o en Europea, como ya tengo 6 años y más años aquí en España, pero decir, España, tengo siempre, En sí, Europa, sí, padre. en Europa, tengo siempre deseo vivo que vive que la iglesia va a también a tener sus piernas en el suelo con pasar el tiempo. Pero los jóvenes deberían hacer esta decisión, ¿no? De agradecer los trabajos de sus abuelos, de sus antenados. Si pedimos estos valores, estamos perdidos, Y porque Europa los ha perdido. será pedido, se pierde agradecimiento, el corazón que agradezcan, ¿no? Agradezcan los corazones que agradezcan los trabajos de sus abuelos. Puedo decir porque agradecimiento viene en el cuidado de lo que tenemos. Si alguien te ha donado algo, tienes que agradecerlo, ¿no? Y cuidarlo. Entonces hemos recibido de nuestros padres, tenemos que agradecer y Mm. cuidarles. Eso, ¿qué quiero decir? No sé, está claro, pero de mi español. Entonces, ¿ahora en qué parroquia estás trabajando aquí en España y qué es lo que estás haciendo? Vale, yo estoy aquí en España, en Azuqueca de Henares, en un pueblecito de provincia de Guadalajara, aquí en una parroquia grande de Pueblecito, centro. Es, pueblecito de casi 40.000 parroquia, habitantes. es una parroquia grande, más grande de la Azuqueca, al centro. Y también tenemos las participaciones buenas en las misas. Eso me da también, esa me da también pues de la esperanza que tenemos la participación y también el bautismo. Estoy aquí en la parroquia de Santa Cruz de Azuqueca de Henares, ¿Y qué es lo que con, haces? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es un día así resumido tuyo? vale, con los josefinos y como sabemos de qué hago diariamente, hago muchas cosas. Antes de todo, estoy viviendo como religioso y luego hacer pequeños servicios en la parroquia. Ahí tenemos catequesis, ahora que estamos de vacaciones dentro de poco, empezamos de nuevo año pastoral, así acaba las vacaciones, año pastoral de catequesis, de la oración de las madres, encuentro con los padres, apoyo escolar. De catequesis tenemos catequesis 3 veces en la semana y de domingo tenemos catequesis a las 11, a las 12. Y luego en nuestra parroquia, como tenemos la presencia de alguien que habla inglés y también tiene la posibilidad de celebrar la misa en inglés. Aquí en nuestra parroquia ofrecemos
la posibilidad a nuestro pueblo, también los inmigrantes, aún más los africanos que están aquí, que son de idioma, de idiomas a inglés, para participar de misa dos veces, algunas veces, tres veces en el mes en inglés, que en el domingo, segundo domingo de semana, en el segundo domingo de mes, ¿no? Y los meses que llevan 5 domingos, tenemos que celebrar antes del último y el último, nuevamente cuarto y el último domingo, pero escrito A diario, ¿cuántas misas celebras? ¿Una, dos? diariamente. Tenemos diariamente, día ferial, tenemos 2 misas. Cuando hay funeral está en medio. Vamos en la mañana, alternativamente entre nosotros, porque somos 3 sacerdotes que es de Josefinos en la misma parroquia. Vamos alternando. De mañana uno va a celebrar a las monjas porque tenemos un grupo de las monjas doroteas aquí. Están dando enseñanza en la escuela, sabemos que van a trabajar de mañana, entonces demos la misa en la mañana a las 7:15 y luego por la tarde, ahora que estamos celebrando en el verano, a las 20, pero normalmente es a las 7, ¿no? Empezamos ¿Y con rosario y luego sueles rezarlo el rosario, John? ¿Sueles rezarlo reza, el rosario? Rosario para mí es una parte de mi respiro, puedo decir, pero si no puedo pasar un día sin Rosario. Pasar un día sin Rosario es para mí cometer un pecado grave, porque la mamá celestial es mi compañera, mi reina de mi vida, que me ha acompañado y sigue acompañándome en mi historia hasta ¿Te hoy. refieres a la Virgen María? ¿Qué Sí, significa sí. para ti la Virgen María? La Virgen María para mí es una mamá, ya he dicho, mamá celestial, pero es una amiga, ¿no? Es mi reina que me acompaña siempre, sin del inicio de niño, como ya cuando he tenido presente este deseo de ser cura. Pensaba que no puedo hacer nada sin su ayuda, ¿no? Porque ella estando en la boda de Caná dice, hace lo que os diga. Ella está diciendo algo a su hija, a su hijo, de hacer algo para mí. Me está haciendo, está, Es lo que Dios diga. sí, sí, este, me está haciendo me está dando esta alegría que diariamente me renueva, me da la fuerza para caminar y hacer las pequeñas cosas que puedo hacer diariamente como siervo inútil con ella. Eso. Cuando lo rezas a diario. Diariamente empiezo mi día, salir No, de pero la... ¿desde cuándo? ¿Desde hace cuántos años? Desde 3 años, no, no, no creo que de haber dejado un día sin rezar. También yendo de viaje, me acompaña siempre. Algunas veces rezo repetidamente todas, todos los misterios de Rosario en día A 3 veces los veces. meditas, otras veces no. Depende. También sin meditarles, con la meditación. Más importante es tener siempre ella conmigo, que me Mm. acompañe. Sí, 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 eso. Muy bien, padre. Hay muchísimo más que hablar, pero yo creo que hoy es más que suficiente. Muchísimas gracias por haber estado en este primer programa de este nuevo foro, ¿vale? De este nuevo lugar de YouTube, en el cual queremos muchísimo a la Virgen María. Muchas Vale, gracias, padre. vale. Antes de dejarnos, yo quiero condividir un mensaje porque hay algunos que tienen miedo de hacer este salto
de la fe, ¿no? Mm. Subir, montar en el vagón de Dios, de no tener miedo. También cuando No hay, tengáis miedo. no tengáis miedo, porque también cuando hay un poco de incomprensión en la familia, que los padres no quieren, pero si sigues haciendo lo que es tu llamada, un día entendieron, ¿no? Entenderán, te comprenderán y te darán sostén que necesitas, no tener miedo. Alejar de tu familia es eh, más confortante que estar con ellos. Y seguir con el Señor es más, ¿no? Más que da más alegría que encerrarnos en nosotros, mirando las palabras de Jesús a Pedro y a sus compañeros hoy. Dice, de hoy vosotros, para haber reconocido que soy el Señor, de haber escuchado mi palabra, de haber echado la red, como ya había dicho, yo voy a cambiar vuestros nombres a ser no más pescadores, pecadores, pero los pescadores de los hombres, dejar nuestra vida en la mano de Dios. Ahí está la cuestión, que Dios haga su proyecto, que se construye un mundo en un camino nuevo sobre nuestra debilidad, porque Pedro ha reconocido de ser un pecador, uno débil. Dice, alejate de mí que soy un pecador. Y Jesús lo dice, no tengas miedo. Entonces, no tengáis miedo de caminar con el Señor, de dejar vuestra vida en la mano del Señor. Que el Señor nos ayude en nuestra lucha, en tomar las decisiones difíciles de la vida y también seguir nuestro camino, nuestra misión, porque cada uno de nosotros lleva su misión. Solamente tu presencia de ser quien eres, de ser coherente, de seguir el Señor, da ya el sentido a la vida de alguien o algunos. Que el Señor nos bendiga y nos sostenga. Padre y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Y buen día. Igualmente, gracias, Adiós a gracias, todos. gracias, gracias. Adiós.